En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en la esencia redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, y una palabra a todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Bueno, hoy ya sábado por la mañana hacemos como siempre el comentario del Evangelio de mañana para ya adelantarnos y bueno, pues preparar el corazón de cara a lo que ya viviremos en esta jornada dominical. Vamos a escuchar un Evangelio que nos habla en primer lugar de la renuncia a todo lo que se ama y en segundo lugar de la renuncia a los bienes. Ahora pondré un poco el texto en su antecedente inmediato, porque para comprender estas enseñanzas que Jesús quiere dar, le ha antecedido una parábola sobre aquellos invitados que se excusan para no ir al banquete de bodas que se les ha invitado. Aquel invitado que dice: he comprado un campo y tengo que ir a verlo, te ruego que me dispenses. Otro que dice: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Y el último que dice: me acabo de casar y por eso no puedo ir. Los que posponen el seguimiento del Señor, los que posponen los planes que el Señor nos presenta delante de nuestros ojos. Pues vamos a escuchar este Evangelio de San Lucas que nos habla de esta doble renuncia: la renuncia a lo que se ama y, en segundo lugar, la renuncia a los bienes. Del Evangelio según San Lucas. Caminaba Jesús acompañado de mucha gente. Entonces se volvió y les dijo: si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. El que no cargue con su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. ¿Quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? De lo contrario, si resulta que ha puesto los cimientos de la obra y no ha podido terminarla, todos los que lo vean se pondrán a burlarse de él y dirán: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, antes de salir contra otro rey, no se sienta a deliberar si con 10.000 hombres puede salir al paso del que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para negociar condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Bueno, vemos esta doble renuncia, como os decía, a lo que se ama, y la segunda renuncia a los bienes de este mundo, a las riquezas, al dinero y también ligado a esto, el éxito. Nos puede parecer la primera expresión un poco escandalosa, después de lo que ya hemos escuchado, la parábola del banquete de las bodas, los invitados. Jesús dirá: si alguno viene donde mí, si alguno me sigue, entiéndase, y no odia, y pone aquí ejemplos muy concretos, no odia sus raíces, haciendo referencia a Jesús al padre y a la madre, no odia su matrimonio, su mujer, no odia a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no odia, en la traducción que encontraremos en el leccionario, será distinto, será quien no posponga a su padre, a su madre, a su mujer. Creo que esta es la traducción adecuada. Sin embargo, sabéis que yo, para los comentarios, por eso hay veces que hay distinción entre lo que yo leo y lo que escuchamos en la misa, porque utilizo la versión de la Biblia de Jerusalén. Pero bueno, voy a lo concreto de este pasaje. Como decía, nos puede escandalizar que Jesucristo diga
este no odia. Entonces, ¿qué sucede? El Señor me está pidiendo que odie a mis padres, que odie a mis hermanos, que odie a mi familia, en definitiva, incluso que odie mi matrimonio y que odie a los hijos que Él mismo me ha dado. Porque claro, el odio a uno mismo, más o menos como que lo entendemos, aunque luego no lo vivamos, pero más o menos lo entendemos. Sin embargo, el odio al prójimo, el Señor no me puede estar pidiendo esto. Es evidente que Jesucristo no nos está pidiendo un odio frontal a todas estas personas que nos rodean. Lo que nos está pidiendo Jesús aquí es el desprendimiento completo e inmediato. Desprendimiento. Y sobre todo una cosa, y es asentar todas nuestras relaciones dentro de la relación con Dios. Amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Claro, si nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas, la relación afectiva, incluso de un amor humano, con mis padres, la relación afectiva con mis hermanos, con mis hijos, se vivirá de manera desordenada. Sin embargo, si yo coloco a Dios en el primer puesto, Dios me ayudará a recolocar todas esas relaciones. Es en definitiva recordar lo que decía San Ignacio de Loyola al comienzo de sus ejercicios espirituales, que el hombre ha sido creado para alabar, bendecir y reverenciar a Dios, y con esto salvar su alma. Ese es el fin del hombre en la tierra, alabar, bendecir, reverenciar a Dios, vivir esa felicidad que es la comunión con Dios. Sin embargo, las demás cosas sobre la faz de la tierra, tanto en cuanto me ayuden a conseguir tal fin. ¿Cuál es el problema? Que a veces idolatramos tanto a las personas que quitamos el puesto que Dios tiene. Esto sucede, voy a poner un ejemplo quizás muy adolescente, pero esto le sucede a los chavales cuando idolatran tanto a un futbolista, idolatran tanto a un cantante, a un grupo de música, y luego los conocen y lloran y tal, pero sus vidas no han cambiado en nada, siguen siendo los mismos antes de conocerlos que después. Sin embargo, con Dios no es igual, porque nosotros hemos conocido a Dios y hemos conocido todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por tanto, no podemos vivir indiferentes o colocar a Dios dentro de ese esquema de relaciones humanas, sino que Dios tiene que estar por encima para darme la gracia y ser capaz de amar a los demás como Dios me ama a mí también. Y lo que os decía, es verdad que el odio a uno mismo sí que lo entendemos mejor, porque al final vale que nuestra sociedad es muy individualista, nos mueve mucho la autonomía, pero nosotros como cristianos sí que entendemos que para amar al otro, a la persona que Dios me pone, tengo que renunciar en parte a mí mismo. Pero incluso para amar a Dios tengo que renunciarme a mí, porque si no me vacío de mí mismo, no puedo dejar que Dios ocupe el puesto principal que le ocupa en mi corazón. A veces como que nuestro corazón lo ocupan tantas cosas que el lugar que le toca a Dios ya es como la última rendija, el último huequecillo, y claro, y vivo mi vida como si Dios fuera algo más de la rutina, algo más entre mis hábitos, pero no es lo principal, lo que da fundamento a todo, mi trabajo, mis estudios, mi matrimonio, mis hijos, etc. Por tanto, entender este no odia, no simplemente como un odiar directamente, sino como ese desprendimiento afectivo y también pues como ese poner a Dios en el primer puesto. Continuaba el Evangelio hablando de la renuncia a los bienes con dos comparaciones bastante concretas. ¿Quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? De lo contrario, si resulta que ha puesto los cimientos de la obra y no ha podido terminarla, todos los que lo vean se pondrán a burlarse de él y dirán: este comenzó a edificar y no pudo terminar. Bueno, cuando yo veo este pasaje, estos versículos hablando del que se sienta a calcular los gastos para construir el edificio, siempre recuerdo una anécdota del santo cura de Ars. Cuando entré en el seminario en el año 2009, fue justo el año sacerdotal, 2009-2010, que convocó el Papa Benedicto XVI. En aquel momento me leí una biografía que es un tochaco, Francis Trochu, sobre el santo cura de Ars. Y había una anécdota muy graciosa de él, y era que siempre en su iglesia, una de las cosas que él tenía así como motivación siempre, era la decoración, o sea, que todo estuviese bien ordenado, bien limpio, los mejores cálices, las mejores casullas,
etc. Y siempre, pues cuando construía un retablo, cuando reparaba una imagen, cuando compraba tal casulla, sobre todo con el tema de las obras, ¿no? Él siempre pagaba después. ¿Qué le sucedió en una ocasión? Que no tenía dinero para pagar un retablo. Él había hecho cálculos, pensaba que iba a ser menos, entonces cuando llegó el momento no tenía dinero. Desde entonces, bueno, luego le sucedió, ¿por qué se cuenta la biografía? Porque tuvo un milagro, una persona le dio el dinero así de repente sin conocer él de nada a esa persona, y desde entonces, aunque sucedió el milagro, el santo cura de Ars siempre pagaba antes de empezar las obras y antes de encargar las cosas. Encargaba una casulla, la pagaba al momento. Encargaba un retablo, la pagaba al momento. No sea que luego no tuviera el dinero necesario. Pero antes de esto, Jesucristo nos ha dicho unas palabras muy importantes. El que no cargue con su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Para ser discípulo hay que cargar con la cruz de Cristo. No se puede ser discípulo si no abrazamos la cruz. Y quería contaros ese cuentecillo que muchas veces compartimos con los niños de catequesis. El de aquel hombre que llega al cielo, pero dice San Pedro, tienes que subir un poco más arriba para encontrarte con el Señor, y le da una cruz. Entonces él va avanzando y va quitando trozos de cruz porque le va pesando mucho. Y una vez que llega ya a las puertas del cielo, no puede cruzar, por decirlo así, el vacío que hay, o digamos la falla que hay, porque tiene que poner la cruz, y la cruz no ocupa todo el espacio para que pueda hacer un poco la cruz como de puente. Entonces se dice que vuelve a bajar y entonces ayuda a otro a cargar con la cruz y ya puede entrar en el reino de los cielos. Todo esto se le dice a los niños para recordarles que el sufrimiento forma parte de la vida humana desde que entró el pecado original, y formando parte de la vida humana, Jesucristo nos ha enseñado que aunque parezca estéril, el sufrimiento da mucho fruto si lo vivimos desde la caridad, si lo vivimos desde el amor. Y quería retomar ahora el tema de la cruz para enlazar con lo siguiente, con la parábola que acabamos de poner sobre la renuncia a los bienes. ¿Por qué? Porque en definitiva yo puedo sufrir mucho en la vida y puedo incluso buscarme sufrimientos, pero si no los vivo con amor, si no los vivo con caridad, de nada me sirve. El cristiano tiene que vivir en la cruz y tiene que vivir abrazado a Jesucristo ahí, pero si eso lo vive renegando, murmurando, de poco le vale. El otro día escuchaba el testimonio de un matrimonio que decían algo precioso. Decían que el sufrimiento es a veces la voz que Dios tiene para despertarnos de nuestro letargo, para despertarnos de nuestra comodidad y de nuestro confort, para recordarnos que tenemos que unirnos a Él. No es que Dios utilice de los males, sino que Dios, dándose males, se sirve para que se den mayores bienes. Y enlazo desde la importancia de vivir la cruz con caridad, vamos a la renuncia a los bienes. Decía en un sermón precioso Juan Casiano que la clave para vivir este tipo de renuncias está en la caridad. Y quisiera incluso leeros el texto que he buscado de una de las conferencias que él da, donde él la titula así: la clave es la caridad. Dice Juan Casiano: muchos que por seguir a Cristo habían menospreciado fortunas considerables, cantidades enormes de oro y plata y magníficos dominios, después se dejaron turbar por una lima, por un punzón, por una aguja, por una pluma de escribir. Después de haber distribuido todas sus riquezas por amor a Cristo, conservan su antigua pasión y la ponen en cosas vanas, y se encolerizan fácilmente por defenderlas. No teniendo la caridad de la que habla San Pablo, su vida está marcada por la esterilidad. Continúa Juan Casiano diciendo: es una prueba evidente que por el mero hecho de haber renunciado a todas las riquezas y despreciado honores, la perfección no se alcanza de golpe, si no se une a ello la caridad que el apóstol nos describe bajo diversos aspectos. Juan Casiano nos decía esto. Y el padre Mendizábal, más o menos en palabras parecidas, decía que es preocupante cuando uno entra al noviciado, el que era jesuita, o cuando uno entra al seminario y acaba el seminario teniendo más cosas de las que dejó en el mundo cuando entró. Y a veces esto nos pasa. Hay como un momento quizás en la vida como de gran conversión o de gran renuncia a los bienes que tenemos. Sin embargo, a pesar de haber hecho esta renuncia, nos hemos llenado de tantas otras cosas que no nos sirven, o de tantas otras cosas que no nos dejan
percibir a Dios, que no nos dejan disfrutar del Señor. Y lo mismo con los afectos, podemos renunciar a nuestros padres, podemos renunciar a un matrimonio, podemos renunciar, pero si renunciamos a todo eso para seguir buscando compensaciones y llenándonos de otros afectos, de nada nos sirve. Por tanto, que no nos ridiculicen diciendo, joder, este cura que había dejado todo y de repente tiene más cosas de las que tenía cuando dejó el mundo, dejó su trabajo, dejó su casa, dejó tantas otras historias. La segunda parábola que pone aquí Cristo hablando de la renuncia a los bienes es la siguiente. ¿O qué rey, antes de salir contra otro rey, no se sienta a deliberar si con 10.000 hombres puede salir al paso del que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para negociar condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. La verdad que el Señor es clarísimo en estos versículos, o sea, podemos intentar hacer glosas, podemos intentar hacer explicaciones, reducciones, pero las palabras son las que son. También esta parte nos habla de lo que es el combate espiritual del cristiano, porque a veces hemos enfatizado, muchas veces hablo de esto, la mística, la reunión con Dios, la comunión con Dios a través de la oración, pero para rezar hace falta aburrirse, y aburrirse mucho, y calentar mucho banquillo. A los jóvenes se lo digo, que te aburres rezando, estás en el buen camino, te tienes que aburrir rezando, como Santa Teresa de Jesús, como Santa Teresita, como San Juan de la Cruz, como tantos santos que se han aburrido en la capilla, se han aburrido en el coro de sus conventos, y no pasa nada, y no somos peores que otros, que parece que tienen mayor sensibilidad, que parece que tienen... Nos tenemos que aburrir, cansar, dormir, no pasa nada. Tenemos que forjar nuestra voluntad en eso precisamente. Y es lo que habla el Señor con esta parábola, de la importancia del combate, de la importancia de la ascética, de la ascesis. ¿Por qué? Porque uno, cuando se plantea la vida espiritual, tiene que descubrir que no está solo él contra otro ejército. O sea, claro, si sales al paso de 10.000 contra el que trae 20.000, pues evidentemente haz un poco de consenso entre tus soldados, haz una embajada de paz y consigue la paz, porque si no va a acabar muy mal la situación. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el Señor? Que busquemos ayuda, que este es uno de los grandes pecados que tenemos, la autosuficiencia, que nos cuesta abrirnos, esto lo vemos en la confesión, o que nos cuesta ir a la dirección espiritual, o que nos cuesta buscar amistades sanas y santas, que nos ayuden en el camino de la vida eterna, en el camino hacia el cielo. Por eso que nos sentemos, que pensemos, que reflexionemos, que la vida espiritual es muy importante y no podemos descuidarla. Y no podemos pensar que podemos pactar continuamente con la mediocridad o vivir la vida cristiana como a medias, sin necesidad de ayuda de otras personas. Porque dice normalmente aquel refrán, divide y vencerás. Y el demonio lo primero que trata de hacer con nosotros es dividirnos, que nos sintamos solos, que nos sintamos que nadie nos acepta, que nadie nos comprende. Si eso lo consigue el demonio, tiene ya la batalla ganada con nosotros y vamos a todos los pecados que haya habidos y por haber. Y termino con esto. Hay una cosa que es la triple renuncia en la escala de la perfección cristiana, que decían los santos padres en unanimidad, en muchos textos lo decían ellos, ¿no? Esa triple renuncia decía que comenzaba por la renuncia a los bienes. Una segunda renuncia que no era simplemente a los bienes, sino también a la vida pasada que habíamos abandonado, porque la gente cuando abandona los bienes puede tener como una tentación de volver a la vida que ha dejado. Y en tercer lugar, la renuncia al abandono de la vida presente. Uno dice, pero vamos a ver, ¿cómo va a abandonar la vida presente si tiene que santificarse? No es abandonar lo presente por una utopía, sino que es mirar lo presente hacia el futuro, mirar lo presente hacia la esperanza del cielo. Pues pidamos al Señor vivir, como decía Juan Casiano, todo esto desde la virtud de la caridad, porque es la clave para comprender el Evangelio de este domingo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.